y los comentarios que se harían. Sabía muy bien cómo se hablaba de él cuando se enteraban de qué mujer había despertado su interés. Pero él no tenía la culpa de que sus amours fueran tan discutidos. Lo delataba casi siempre la mujer de quien se trataba, al jactarse ante sus rivales de haberlo conquistado. El marqués se había sentido muy molesto en varias ocasiones al descubrir que la gente hablaba de alguno de sus romances antes de que éste hubiera siquiera comenzado. Al menos, se dijo con alivio, nadie sabe que Shikara está aquí. Una vez más sus pensamientos volvieron hacia Inés Shangari y trató de adivinar qué habrían hecho ella y su marido al descubrir que el pájaro había volado. Descubrió que su furia y su humillación, en lo que a ellos se refería, habían disminuido en los últimos días. Se daba perfecta cuenta de que además de su dinero, la atracción que las mujeres sentían por él las incitaba a poner el corazón a sus pies. Lo que había descubierto apenas se hizo hombre. ¿Me amas? ¿Me querrás para siempre? Ay, Osborne, dame tu corazón. ¿Cuántas veces había oído repetir esas frases? Las escuchaba aún, casi como si se las estuvieran diciendo al oído en esos momentos, y recordaba sus propias respuestas, ambiguas y evasivas. Si iba a ser franco consigo mismo, tenía que confesarse que nunca había estado enamorado, que jamás había existido ninguna mujer a la que hubiera podido decirle, te amo, con algún grado de veracidad. ¿Debo ser especial? O tal vez simplemente soy sincero, pensó. Al mismo tiempo, se daba perfecta cuenta de que si le hubiera confesado sus sentimientos a cualquiera de sus contemporáneos, no le hubieran creído. Recordó a los muchachos con los que estuvo en Eton, que se enamoraban locamente en sus últimos años de escuela, casi siempre de alguna actriz o de otro tipo de mujer igualmente inadecuada. En Oxford había sido exactamente lo mismo. La mitad de los jóvenes que iban a graduarse el mismo año que él habían perdido el tiempo persiguiendo a las chicas de la localidad o a las coristas de las obras que se presentaban en el teatro. Uno de sus compañeros de Eton había estado enamorado en forma tan desesperada como platónica de la esposa de uno de los maestros. Le escribía poemas y hablaba por horas enteras de sus virtudes. ¿Por qué yo nunca he sido así?, se preguntó, y a continuación se dijo a sí mismo que no tenía ningún deseo de volverse loco por ninguna mujer. Las mujeres existían para divertirse con ellas y para entretenerlo, y cuando alguna dejaba de cumplir su función, siempre había otra que ocupaba su lugar. ¿No era natural que una mujer se interesara por un hombre? Así era exactamente como debía ser. Los sexos habían sido creados para mutuo placer. Volvió a mirar a Shikara y pensó que era extraordinario que ella odiara a los hombres. No ha sido muy afortunada con los que ha conocido, se dijo. Como si los pensamientos de él la hubieran despertado, Shikara abrió los ojos y vio al marqués sentado en el sillón y sonrió. «Estaba soñando con usted», murmuró todavía soñolienta. «Me siento halagado
contestó el marqués. Hubiera jurado que jamás permitiría a un hombre entremeterse en algo tan íntimo como son sus sueños. Estábamos cabalgando sobre el desierto. Creo que a caballo. No, pero tal vez íbamos en camellos. Si me hubiera dado a escoger, habría preferido un caballo, dijo el marqués con vehemencia. Si hay algo que yo detesto, es el lento movimiento de un camello. Shikara se echó a reír, libre ya de los rezagos del sueño. Se sentó en el sofá y en forma instintiva se llevó una mano al cabello. ¿Lo estoy molestando?, preguntó. ¿Quiere que me retire? Estoy encantado de que se quede, contestó el marqués. ¿Y no ha notado nada? Ella miró a su alrededor con curiosidad. Entonces él dijo: el mar se está calmando ya y avanzamos con mucha mayor seguridad que antes. Sí, por supuesto, exclamó Shikara. ¡Qué maravilloso! Bajó las piernas al suelo y mirando al marqués, dijo en voz muy baja: usted fue muy bondadoso anoche. No pensé que un hombre pudiera ser así. ¿Cómo?, preguntó el marqués. Considerado y comprensivo. He llegado a la conclusión de que parece haber conocido tipos de hombre muy extraños, dijo el marqués. Del mismo modo que piensa que yo solo he conocido a mujeres inadecuadas. Puedo imaginarme cómo han sido sus mujeres, dijo ella sonriendo. Brillantes, llamativas, muy hermosas. En cambio, los hombres que yo he conocido han sido o increíblemente inmaduros y aburridos, o viejos presumidos. Como le acabo de decir, ha sido poco afortunada, dijo el marqués. Un día encontrará un hombre diferente, y entonces puedo apostarle, Shikara, que se enamorará. Ella levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron, se quedaron mirándose un instante. De pronto, bruscamente, el marqués extendió la mano y tiró de la campanilla. Sugiero que, ya que estamos juntos aquí, tomemos el té a la inglesa. ¿Por qué no?, preguntó. Y estoy interesado en saber si mi cocinero es capaz de hornear un buen bizcocho. Llegaron a Puerto Tejo a mediodía y Shikara, al ver cómo avanzaba el yate por el estuario del Tajo, lanzó una exclamación ante la belleza de la capital de Portugal. Construida sobre las laderas de una cordillera de pequeñas lomas que se elevaban a la orilla del estuario del río, Lisboa era, como el marqués bien lo sabía, una de las ciudades más espectaculares de Europa. Siempre he pensado, dijo de pie junto a Shikara, que Lisboa rivaliza con Nápoles y con Estambul en sus panoramas y en su extraordinaria ubicación. Era muy diferente a la mayor parte de las capitales. Alrededor de sus edificios multicolores, con techos de teja, había una ancha franja de viñedos, parques y bosques. Shikara ya había interrogado al marqués respecto a la ciudad, y él le había dicho que la parte más antigua era Alfama, el distrito oriental, donde las angostas callejuelas serpenteaban al bajar hacia el río entre numerosos árboles que formaban casi una selva. El distrito central, Abaixa, continuó él,
fue construido en 1755, después de que un terremoto dejó completamente desolado el lugar. Verá allí que las calles son anchas y hay tiendas excelentes, que tengo la impresión de que estará ansiosa de visitar. Shikara lo miró y preguntó: ¿cómo puede ser tan intuitivo? Considerando la pequeñez de su valija, estoy convencido de que estará deseosa de comprarse ropa nueva. Por supuesto, reconoció Shikara. No había escapado a la atención del marqués lo hábilmente que ella hubiera querido para variar su apariencia con los pocos vestidos que traía. Gracias a su experiencia con las mujeres, se dio cuenta de que el mismo vestido de noche blanco parecía diferente cada noche, gracias a los chales de gasa de diferentes colores y a las distintas flores artificiales con que Shikara lo adornaba. Hacía demasiado frío para que ella usara encubierta durante el día otra cosa que no fuera su traje de viaje y la magnífica capa que él le había proporcionado del guardarropa de su hermana. Era cada día de diferente color y con diversas pañoletas de gasa se envolvía el cuello y se las anudaba en un coqueto lazo bajo la barbilla. Shikara lanzó un pequeño suspiro. ¡Ay! Me encantaría comprarme ropa nueva, pero no considero inteligente gastar mucho dinero en ella. Después de todo, como me ha hecho notar ya, tal vez cuando haya vendido todas las joyas de mamá, no haya encontrado empleo todavía. Usted me dijo que eso sería muy fácil. Claro que lo será, dijo Shikara con rapidez. Pero como soy simplemente una mujer, sin duda alguna, me pagarán muy poco. Muy bien, repuso el marqués riendo. Yo seré su banquero y le voy a hacer un préstamo que me podrá pagar cuando le entreguen su fortuna, o antes, si se casa con un millonario. Claro que yo no me casaré jamás con un millonario, protestó Shikara. Pero se detuvo. ¿Y bien? ¿Qué pasa?, preguntó el marqués. Mi mamá siempre me decía que ninguna dama debía aceptar dinero de un caballero. Usted me ha hecho notar numerosas veces que las mujeres debían estar en iguales términos que los hombres, replicó el marqués. Si usted fuera un amigo varón, no vacilaría en ofrecer un préstamo si lo necesitara. Y estoy seguro de que en las presentes circunstancias usted lo aceptaría sin titubeos. Si está seguro de que está bien, murmuró Shikara con vacilación. ¿Qué quiere decir con eso de estar bien?, exclamó el marqués. ¿Espera que la abrume cobrándoselo? ¿O peor aún, que espere otro tipo de pago? Habló sin pensar, y Shikara lo miró desconcertada. ¿Qué otro tipo de pago podría ser?, preguntó ella. El marqués se percató de la inocencia que encerraba aquella pregunta y se apresuró a decir: ¿podría hacerla trabajar para mí? El cocinero se está quejando ya de que necesita a alguien que le lave los platos. Shikara se echó a reír. No me importaría hacerlo si me enseña a cocinar tan bien como él. Debe decírselo, contestó el marqués. Se sentirá muy halagado. Después de una prolongada discusión sobre cuánto dinero necesitaría, bajaron por fin a tierra firme para hacer compras en las anchas calles de Baixa.
Chikara llevaba en su bolso de mano 25 libras que el marqués le había facilitado. «Tendrá que cambiarlas por moneda local», le advirtió él, «y entonces se le convertirán en una cantidad mayor». «Lo que necesitaré en Egipto», dijo Chikara con aire reflexivo, «serán muchos vestidos de tela ligera». «Sí, desde luego», reconoció el marqués. «No olvide comprarse una sombrilla, así como un sombrero de paja de ala ancha. No creo que desee pescar una insolación. He estado en países mucho más calurosos que Egipto». «Discúlpeme si el consejo fue inoportuno». No, sabe bien que yo no quise decir eso», protestó Chikara. «Usted ha sido muy bondadoso y no sabe hasta qué punto estoy ansiosa de tener un vestido nuevo. Ay, yo ya estoy hastiada de los que traigo conmigo». «Esa es una emoción muy femenina», comentó el marqués. Pero ella se negó a ser arrastrada a una discusión al respecto y sonrió simplemente. El marqués la llevó a una casa de modas de alta calidad que parecía ser de las más caras de la ciudad. Había una considerable cantidad de vestidos entre los cuales escoger, y el marqués la estaba ayudando a decidirse cuando una mujer que salía de uno de los vestidores lo miró, primero en forma casual, para después lanzar un grito de inconfundible delicia. «¿Osborne? ¿Es Osborne o su fantasma?», preguntó con melodioso acento. «¿Cómo podía imaginar que iba a encontrarte en Lisboa?». El marqués se puso de pie. «Madalena», exclamó, «este es un placer que no esperaba. La última vez que supe de ti, estabas conquistando París». «Ah, sí, yo tuve un éxito increíble allí. Pero después de 6 meses de trabajo, necesitaba unas vacaciones, así que vine a casa». El marqués besó su mano y entonces dijo: «Estás todavía más hermosa de lo que recordaba». No cabía duda de que era hermosa, pensó Chikara. Jamás imaginó que una mujer pudiera ser tan elegante y al mismo tiempo tan fascinadora. Al recordar de pronto la presencia de Chikara, el marqués dijo: «¿Me permites presentarte a mi pupila, la señorita Chikara Bartlett? Soy su tutor». Mientras Chikara hacía una reverencia, el marqués añadió, tuteándola por primera vez: «La señora Magdalena Monteiro es, en caso de que no lo sepas, la más famosa y refinada de todas las bailarinas de Europa». «Me estás adulando, Osborne», dijo la señora mirándolo con ojos oscuros y brillantes que parecían reflejar su sedoso cabello negro. «Tú no tienes rival», insistió el marqués, «y sabes bien que no estoy exagerando». «Quiero creerte», dijo ella sonriendo. «Pero dime, ¿cuánto tiempo más vas a quedarte? ¿Dónde puedo verte?» «Me temo que nos vamos mañana», contestó el marqués, «y es por eso que debes cenar conmigo esta noche, Magdalena. Quiero que veas mi yate. Es nuevo y, como tú, no tiene rival. Me sentiré encantada». «¿Quieres traer a algunos amigos?», preguntó el marqués. «Sabes que quiero verte a solas», contestó la señora. «Así que, ¿por qué no me visitas antes de la cena, para que tengamos un tête-à-tête? Después podemos cenar en tu yate. Tengo docenas de amigos a quienes les gustaría acompañarme para que les presente al inglés más apuesto y atractivo que he conocido en mi vida».
Había algo acariciador en su manera de hablar y en la forma en que movía las manos para apoyarlas en el brazo o en el pecho del marqués. A Shikara le pareció aquella mujer una mariposa plena de colorido que revoloteaba en torno a una flor. Es fascinante, pensó, y sin duda alguna, tan abrumadoramente femenina como el marqués podría desear. La señora le dio al marqués sus señas y cuando él se inclinó a besarle la mano, le dijo: «Estaré contando las horas hasta tu llegada, Osborne. Hace ya demasiado tiempo que no estamos juntos. Nunca olvidaré lo felices que fuimos en Roma». «¿Cómo podría olvidarlo yo?», contestó el marqués. «Y tú no has cambiado, Magdalena, excepto que ahora estás más hermosa». La señora plegó sus rojos labios como si le estuviera dando un beso, a tiempo que decía con suavidad: «Hasta esta noche. Au revoir, mon ami». No dirigió siquiera una mirada a Shikara al despedirse. La seda de su vestido crujió seductoramente cuando se alejó y su exótico perfume quedó flotando en el aire. El marqués volvió a la tarea de ayudar a Shikara a escoger algunos vestidos, pero a Shikara le pareció, aunque podía haber sido su imaginación, que él ya no estaba tan interesado como antes y que sus pensamientos estaban muy lejos de allí. Capítulo 4. El marqués llegó tarde a cenar. Shikara, que entró en el salón vestida con uno de los nuevos trajes que había comprado en Baisha, encontró a dos caballeros portugueses, apuestos y elegantes, esperando allí. Ambos tenían rimbombantes títulos y se lanzaron casi en el acto a colmarla de extravagantes cumplidos. La miraban con grandes ojos, oscuros y acuosos, que la hicieron pensar que parecían delfines enamorados. Le gustó aquella comparación y decidió repetírsela al marqués cuando estuvieran solos. Como pasaba el tiempo, se dio cuenta de que la cena se había retrasado considerablemente, a pesar de que se había fijado para las 9:30 de la noche. Se había sorprendido mucho al volver al yate cuando el marqués le dijo a qué hora cenarían. Los portugueses, como los españoles, siempre cenan tarde, le explicó él. Uno tiene que acostumbrarse a la diferencia, aunque algunas veces nuestro estómago se rebele. Sé que en España se almuerza y se cena mucho más tarde que en Inglaterra, había contestado Shikara. Pero yo era muy joven cuando estuve en ese país y siempre me enviaban a la cama mucho antes de que mis padres cenaran. Portugal es muy parecido. Por lo tanto, he ordenado la cena para una hora que mis invitados considerarán aceptable. Eran las 7 aproximadamente cuando Shikara lo vio salir del yate. Había estado sentada en la cubierta y sin que él se diera cuenta, lo vio descender por la rampa hacia el bote que esperaba abajo. Pensó que en su traje de noche, con una capa de satén sobre los hombros, se veía resplandeciente e inconfundiblemente inglés. Cualquier mujer se sentiría orgullosa de que la vieran con él, había pensado, y sintió deseos de que estuvieran cenando solos, como siempre, y no con invitados.
Trató ahora de charlar con los caballeros portugueses y comprendió que el tiempo pasaba sin que hubiera señales del marqués y de la señora. Se preguntó si no les habría ocurrido algo, pues ya se habían retrasado demasiado. ¿Habrían sufrido algún accidente? ¿O, por alguna razón desconocida, el marqués había sido detenido por la policía o la milicia? Como si adivinara sus pensamientos, uno de los portugueses le dijo: «No se preocupe, señorita Bartlett. Estoy seguro de que su cocinero comprende que los portugueses, y particularmente la señora Magdalena, siempre llegamos tarde. Algunas veces por muy buenas razones, sobre todo en lo que se refiere a Magdalena», comentó el otro caballero. Había cierto sarcasmo en su voz, y Shikara lo miró sorprendida. Entonces se dio cuenta de que los dos hombres se miraban entre ellos con malicia y reían. Por fin, cuando eran ya casi las 10, se escucharon ruidos en la cubierta y Shikara comprendió que el marqués y su invitada habían llegado. La señora entró en el salón. Se veía muy bella, atractiva, elegante, hasta un grado casi increíble. Shikara se quedó con la boca abierta al ver la cantidad de joyas que llevaba y el escandaloso escote de su vestido. Era muy bajo, muy revelador en el frente, y al mismo tiempo aumentaba la gracia con que ella caminaba y el provocativo balanceo de sus caderas. Alrededor del cuello y los brazos llevaba una profusión de esmeraldas y rubíes que pocas mujeres se habrían atrevido a usar. Adornaban sus oídos pendientes de las mismas piedras preciosas, las cuales brillaban también en su cabello oscuro. Extendió la mano en forma imperiosa hacia los dos caballeros portugueses, quienes se la besaron, prodigándole una catarata de elogios acerca de su aspecto. Ni ella ni el marqués se disculparon por llegar tarde, y al fijarse en él, Shikara advirtió que en sus labios se dibujaba una sonrisa más escéptica que de costumbre. Por otra parte, pensó con cierta tristeza, casi no se fijó en ella, ni notó su vestido nuevo. El camarero apareció para servir copas de champaña, y los tres hombres brindaron por la señora, que correspondió con una cautivadora sonrisa. Parecía sostener un íntimo intercambio de palabras y miradas con el marqués, lo que los aislaba de los demás. «Por tu felicidad», dijo el marqués, levantando la copa. La señora lo miró con los ojos oscuros entrecerrados en un gesto misterioso, y después dijo muy suavemente: «Eres tú quien me hace feliz, como bien sabes». Shikara pensó que la señora casi le estaba declarando su amor al marqués, y repentinamente una idea golpeó su mente con la fuerza de un golpe físico. ¡Ay, qué tonta había sido! Era evidente que el marqués y aquella dama habían llegado tarde porque habían estado haciendo el amor. Shikara no estaba del todo segura qué significaba aquello, porque a pesar de haber viajado a muchos lugares del mundo, era todavía muy inocente. Pero sabía que un hombre podía hacer el amor a una mujer sin que ello implicara que deseaba casarse con ella, y que podía considerarla deseable
sin entregarle el corazón. Eso era lo que había sucedido. Por eso el marqués, aunque había salido del barco desde las 7, se había tardado tanto. Y por eso la señora parecía un gato al que le hubieran dado un plato extra de crema. Debía sentirme escandalizada. Estoy escandalizada, pensó. Entonces se le ocurrió que quizá los portugueses consideraban que su posición, a solas con el marqués en el yate, se prestaba a torcidas interpretaciones. El marqués había hecho circular la versión de que aquella era su pupila, pero Shikara dudaba mucho que los caballeros de la edad de él viajaran solos en sus yates con una muchacha de 18 años. Había estado sola con los portugueses por más de 3/4 de hora sin reparar hasta ese momento que los cumplidos de ellos eran mucho más efusivos de lo que se consideraba correcto para una debutante y que ponían cierta segunda intención en sus palabras que ella no había notado hasta entonces. Se sintió de pronto muy turbada, pero se dijo, casi con amargura, que no necesitaba preocuparse por ella misma, pues no había duda de hacia quién se enfocaba el interés del marqués, y del mismo modo, era fácil advertir la pasión con que la señora correspondía a sus sentimientos. Durante la cena, Madalena coqueteó incesantemente con él. Shikara se dijo que su tío, de haber podido verlos, habría arrojado de su casa a una mujer tan descocada como aquella. A su pesar, Shikara tuvo que reconocer que la señora era fascinante. Cada palabra que decía, cada uno de sus movimientos eran calculados para excitar a un hombre y despertar sus deseos. Los 3 hombres sentados a la mesa estaban pendientes de cada palabra suya, casi hipnotizados por ella. Una magnífica actuación teatral, pensó Shikara, y se preguntó si la señora estaría enamorada del marqués. Él estaba concentrado en aquella fascinante dama, y Shikara, inexplicablemente, se sintió ofendida, ya que a ella solo le dirigió una breve mirada y alguna que otra palabra durante toda la cena. Él no me invitó a venir con él en este viaje, y no tengo derecho a quejarme, se dijo. Sin embargo, no podía evitar el sentirse marginada. Se dio cuenta de lo inadecuada que debía verse en comparación con la señora, y no se sorprendió de que el marqués no deseara su compañía. Todos charlaron y rieron hasta la madrugada. Aunque a Shikara le hubiera gustado levantarse e irse a la cama, consideró que ella le hubiera causado extrañeza a los demás. Uno de los portugueses insistió en hablar con ella en forma suave e íntima, y Shikara no sabía cómo separarse de él. Comprendió que estaba tratando de coquetear con ella, pero era difícil escucharlo, pues todo el tiempo estaba intentando oír lo que decía el marqués. Por fin, después de interminables horas, empezaron las despedidas y ella y el marqués subieron a cubierta para ver que los invitados abordaran sin problemas el bote que los llevaría a tierra firme. Uno de los caballeros portugueses bajó de primero para poder ayudar a la señora. Entonces, antes de desembarcar,
Ella levantó la mirada hacia el marqués y Shikara la oyó decir: ¿De veras tienes que irte mañana? Me temo que sí, contestó el marqués. Ay, no soporto la idea de volver a perderte, Osborne. Ha sido tan maravilloso estar contigo, como en los viejos tiempos. ¿Tú lo has dicho? Como en los viejos tiempos, repitió el marqués. Excepto que, aunque eres tan apuesto como siempre, ahora eres más atractivo, quizá más irresistible aún de lo que lo fuiste en el pasado. Él iba a besarle la mano, pero ella, impulsivamente, le echó los brazos al cuello y lo hizo inclinar la cabeza hacia la suya. Ay, dejarás un hueco en mi vida que nadie podrá llenar, dijo. Lo besó en los labios y el marqués la rodeó también con los brazos. Permanecieron abrazados unos momentos y Shikara, al verlos, los ojos agrandados por la sorpresa, experimentó una extraña sensación que se asemejaba mucho al dolor. Aquello le pareció muy mal. Nunca imaginó que una mujer pudiera conducirse en público en una forma tan desvergonzada y con tanta falta de pudor. Antes de que pudiera tratar de comprender sus propios sentimientos, la señora y sus amigos eran conducidos en el bote de remos hacia la costa brillantemente iluminada. El marqués se volvió y caminó de regreso al salón, y Shikara lo siguió. Es muy tarde ya, comentó él. Sin duda alguna, vamos a estar muy cansados mañana en la mañana, ya que hasta ahora habíamos llevado un horario por demás respetable. Sí, tal vez estaremos cansados, contestó Shikara. El marqués no pareció notarlo. Después de un momento dijo: Buenas noches, Shikara. Espero que hayas disfrutado de esta velada. Fue un cambio bienvenido después de las incomodidades de la tormenta. Buenas noches. Shikara le hizo una reverencia desde la puerta y se retiró. Cuando se encontró en su camarote, se sentó frente al tocador y contempló su imagen reflejada en el espejo. Pero solo veía el rostro fascinante de la señora. Ese es el tipo de mujer que le gusta a él, se dijo con tristeza. Sintió oprimirse su pecho al recordar cómo el marqués había besado los labios de la señora. Ella es maleducada y vulgar, se dijo Shikara, tratando inútilmente de convencerse a sí misma. Pero sabía que aquella mujer no era ninguna de las dos cosas, sino una personalidad del escenario que vivía en un mundo que ella desconocía. ¿Qué puedo ofrecerle yo al marqués?, se preguntó. De pronto, le asustó el significado de la pregunta que se había hecho. ¿Por qué iba a querer ella ofrecerle algo? Le había dicho a él, como se había dicho a sí misma tantas veces, que odiaba a los hombres y que no quería tener nada que ver con ellos. ¿Por qué entonces iba a importarle lo que el marqués pensara o sintiera por ella? El dolor que le destrozaba el pecho y que provenía de su alma era cada vez más terrible. Y como Shikara era sincera, no solo con los demás, sino consigo misma, se dio cuenta de lo que le pasaba.
Era una emoción que nunca en su vida había experimentado antes, algo que jamás soñó siquiera que podría experimentar en relación con un hombre. Eran celos. Estaba celosa de la señora y como tenía miedo de hacerse otras preguntas con respecto al marqués, se levantó del tocador y empezó a desvestirse en forma casi febril. Pero cuando se metió en la cama y el camarote se sumió en la oscuridad, la imagen del marqués besando a la señora volvió a su mente para atormentar. Había una gracia indiscutible en la forma en que se habían unido los cuerpos muy juntos, la cabeza de él inclinada sobre la de ella y la línea del largo cuello de la mujer formando una bella silueta contra el traje de noche del hombre cuando le ofreció su boca. Semejaban el héroe y la heroína de una ópera romántica, y Shikara aceptó para sí misma que era un papel que a ella le gustaría interpretar. Quería ser la heroína admirada, festejada y perseguida por los hombres, que al final se unía al héroe con un beso como aquel que acababa de contemplar. Horrorizada por sus propios pensamientos, Shikara se sentó en la cama. No era posible que ella estuviera pensando en tales cosas. Y sin embargo, no eran solo sus pensamientos los que estaban fuera de control. También su cuerpo se llenaba de sensaciones desconocidas para ella. Lo sentía suave y anhelante, y sus labios temblaban deseando que él los besara. ¡Ay, yo me debo estar volviendo loca!, exclamó. Cuando se acostó de nuevo, volvió a ver de nuevo al marqués, con la misma sonrisa escéptica en los labios y la expresión especial que había en sus ojos cuando hablaba con la señora. Él nunca me ha mirado así, pensó Shikara con desesperación. Entonces, ocultó la cabeza en la almohada, diciéndose una y otra vez: lo que estoy sintiendo no puede ser. No puede ser. Amor. El yate comenzó a salir del puerto de Tejo al amanecer de la mañana siguiente. Cuando Shikara oyó que los motores se ponían en marcha, comprendió con un sentimiento de intensa satisfacción que se estaban alejando de Lisboa y que dejaban atrás a la señora. Había pasado una noche de agonía casi intolerable, luchando consigo misma, con sus sentimientos, con su mente, presintiendo que la acechaba un nuevo peligro, que era peor que cualquier otra de las cosas a las que ya se había enfrentado. ¿Cómo podía querer a un hombre que odiaba a las mujeres? ¿Y cómo era posible que ella, precisamente ella, se hubiera enamorado? Y sin embargo, había sucedido. Tal vez, si la señora no hubiera aparecido y despertado sus celos, nunca se habría dado cuenta de lo que sentía. Ahora estaba consciente, en una forma casi dolorosa, de que el marqués dormía cerca de ella y de que estaban solos en el yate, como antes. La cuestión era, ¿por cuánto tiempo? No puedo dejarlo. No puedo, pensó. A pesar de todo, hubiera preferido morir antes que permitir que él se percatara de sus sentimientos. Ahora que lo veía como un hombre atractivo, comprendió que muchas mujeres debían haberlo amado sin esperanza. El marqués
le había hecho notar con perfecta claridad que no se interesaba en absoluto por ella. Shikara pensó que después de todo lo que habían hablado, él experimentaría una enorme sensación de triunfo si descubría que ella lo amaba. Si descubría que ella lo amaba, podría felicitarse de haber destruido el antagonismo de ella hacia el sexo masculino y de haberla convertido en otra pobrecita tonta, enamorada de él, como todas las otras mujeres que conociera en el pasado. Me odia porque soy mujer, y sin embargo, como es un hombre bondadoso y considerado, me soporta, se dijo Shikara. Entonces recordó que el yate no tardaría ya mucho en llegar a Gibraltar. Sintió deseos de no haber subido nunca a bordo del caballo de mar. Había sido una lástima que no pudiera encontrar un barco de pasajeros, como deseaba, para que la llevara al Cairo. De haber sido así, no se sentiría como se sentía ahora, y tal vez habría seguido odiando a los hombres por el resto de su vida. Pero las lamentaciones no lograron calmar sus sentimientos hacia el marqués, ni evitaron que a la hora del almuerzo, al encontrarse con él, el corazón le diera un vuelco en el pecho. Se preguntó, al mirarlo, cómo era que no se había dado cuenta, desde el primer momento en que lo vio, de que era el hombre más apuesto y atractivo que una mujer podía imaginar. ¿Dormiste bien?, le preguntó él. Muy bien, gracias, mintió Shikara. Espero que todas tus compras hayan llegado a bordo Espero que todas tus compras hayan llegado a bordo antes de zarpar el barco, continuó él en forma casual. Por cierto, el vestido que traes en estos momentos es muy atractivo. Gracias, contestó Shikara, pero se dijo a sí misma con desagrado. Ah, dice eso en forma automática. Debía alegrarme de que note siquiera que estoy aquí, cuando todos sus pensamientos deben estar puestos en la señora. Y como no pudo dominar su curiosidad, preguntó en forma tentativa, ¿y por qué no se quedó en Lisboa más tiempo? Después de todo, no tenía mucha prisa por marcharse. El marqués sonrió. Mi vieja niñera solía decirme, de lo bueno poco, para que no fastidie. No siento el menor deseo de dejarme atrapar por todas las alegres tentaciones que abundan en esa ciudad. Shikara hubiera querido preguntarle por qué no quería ver de nuevo a la señora, pero era demasiado tímida para expresar las palabras que subieron a sus labios, y el marqués cambió el tema. Hablaron de otras cosas, pero después de un rato, Shikara no pudo resistir la tentación de preguntarle, ¿es la señora Magdalena realmente una bailarina notable? Es en verdad excepcional, contestó el marqués, y ha conquistado una gran fama en la mayor parte de las capitales de Europa. A Shikara le hubiera gustado preguntarle cuándo habían estado juntos en Roma, pero consideró con sensitiva percepción que el marqués, sin decir nada, estaba colocando una barrera en torno suyo para protegerse de su curiosidad. Después de un momento, él dijo con aire reflexivo, supongo, en realidad, que tú no debías conocer actrices ni bailarinas, por famosas que sean, pero me habría sido imposible no ofrecer mi hospitalidad a una vieja amiga. Como su huésped no invitada,
contestó Shikara. No estoy en posición de criticar a quien usted desea que yo conozca. Es cierto, reconoció el marqués. Al mismo tiempo, supongo que debía recordar que solo tienes 18 años y que eres una dama. Y desde luego, las damas, aunque sean mujeres de carne y hueso, no pueden divertirse, exclamó Shikara molesta. Él, riendo, se enfrascó de nuevo con ella en una de sus ya familiares discusiones. ¡Ah! Las mujeres de tu clase deben permanecer inmunes a todo lo burdo o lo feo de la vida, insistió el marqués. En otras palabras, se nos debe envolver en algodones y meternos en una jaula, dijo Shikara furiosa. Supongo que los hombres de todo el mundo, si pudieran hacerlo, mantendrían a sus mujeres en un harem. Es una excelente idea por la cual siempre he envidiado a los hombres de Oriente. Se puede mandar buscar a una mujer cuando se la desea, pero el resto del tiempo permanece encerrada con llave para que no se meta en dificultades. Y desde luego, no se puede convertir en una influencia inquietante. Esa es una actitud típicamente masculina y muy egoísta, que algún día las mujeres borrarán de la faz de la tierra por no poder soportarla más. Si imaginas que las mujeres se convertirán en un ejército de amazonas, lo bastante fuertes para luchar contra los hombres y reducirlos a la condición de esclavos, dijo el marqués con desprecio, debo advertirte que no pasará mucho tiempo antes de que descubran lo aburrido que sería eso. Es mejor que ser una misma esclava, replicó Shikara. Cuando lleguemos a las pirámides, estoy segura de que me convenceré de que fueron construidas no por esclavos hombres, sino por mujeres. Hubo un momento de silencio después de que ella acabó de hablar. Entonces, el marqués dijo con lentitud, en tono interrogante, cuando lleguemos a las pirámides. Shikara se ruborizó. ¿Te has olvidado de que yo no voy contigo?, preguntó el marqués. ¿No estás ya planeando cómo me convencerás, por fin, y me harás capitular ante tus deseos y llevarte por el Nilo hasta el Cairo? Shikara contuvo el aliento. Sabe que yo querría eso, por encima de todo, dijo en voz baja. Sabe que me voy a quedar muy inquieta cuando me deje en Gibraltar o en cualquier otro sitio, pero no tengo derecho a pedirle que haga nada que no desee. Ha sido tan bondadoso, tan extremadamente bondadoso ya. En su voz se advertía una gran sinceridad y cierta emoción que el marqués no había advertido antes. La miró sorprendido. Shikara, temiendo traicionar sus sentimientos, se levantó de la mesa. Estoy segura de que querrá estar solo, milord, dijo a toda prisa. En realidad necesito tiempo para pensar en lo que me acabas de decir, contestó el marqués. Lo siento, dijo Shikara con los ojos fijos en los de él. No quería ser una molestia, ni importunarlo en modo alguno. Le hice una promesa y la voy a cumplir, sin importar lo que pase. Salió del salón y la puerta se cerró tras ella. ¡Maldición!, exclamó el marqués para sí mismo. ¿Es que existe un hombre más acosado por las mujeres que yo? Al mismo tiempo,
Comprendió que le iba a resultar muy difícil dejar a Shikara sola en tierra firme, como lo había planeado en Gibraltar o en Algeria. Aun cuando encontrara un barco que la llevara a Egipto y comprobara que llevaba suficiente dinero para el viaje, no era seguro que encontrara a su padre allí, y en ese caso se vería sola, sin tener ningún amigo a quien recurrir. Era tan joven y tan inocente, se dijo a sí mismo nuevamente, que había hecho mal en presentarle a Madalena. Se había dado perfecta cuenta de que Shikara se asombró y se escandalizó cuando la portuguesa lo besó al despedirse de él en la cubierta. Había sostenido un breve pero apasionado romance con Madalena Monteiro en Roma 2 años antes. Se encontraba en la ciudad sin nada que hacer y la conoció en una fiesta la noche de su llegada. Gravitaron uno hacia el otro en forma casi instintiva y el marqués había comprendido, con solo tocar su mano, que se encendía cierto fuego entre ellos que podía convertirse en llama abrasadora con solo alentarla un poco. Como la situación lo divertía, había ido al teatro con ella a la noche siguiente, dejando con un palmo de narices a un admirador de Madalena que se proponía llevarla a cenar. Durante las 4 semanas siguientes, Madalena olvidó todos sus compromisos y promesas y casi no vio a nadie más que a él. Era primavera y Roma se veía particularmente hermosa. Su romance, si ese era el término correcto para su relación, había resultado una delicia física que excedía cualquiera de las experiencias que el marqués había vivido antes. Madalena había tenido muchos amantes y cuando deseaba a un hombre, se entregaba plenamente al arte del amor con el mismo entusiasmo con que se entregaba en el escenario al arte del ballet. Fue el marqués, bien versado en la regla de no saciarse hasta el punto del aburrimiento, quien por fin puso término a la unión y se marchó de Roma. No esperaba volver a ver a Madalena. En realidad, cuando desembarcó en Puerto Tejo, no tenía intenciones siquiera de preguntar si se encontraba en la ciudad. Le habría sido difícil buscarla cuando ella estuvo actuando en París, pero a él no le gustaba revivir el pasado ni arruinar lo que había sido un delicioso interludio en su vida, tratando de remover un fuego ya agonizante. La noche pasada, cuando bajó a tierra, le había sido imposible resistirse a Madalena, aunque no tenía intenciones de hacerle el amor, a menos que el momento fuera oportuno y que el fuego que había ardido entre ellos no se hubiera apagado. Todo había resultado muy satisfactorio y, sin embargo, no sentía ningún deseo de ser atraído de nuevo hacia la atmósfera tempestuosa y erótica en que vivía Madalena. Lo había hecho una vez y fue una experiencia agradable, pero como la mayor parte de las mujeres de su tipo, era demasiado exigente y esperaba que un hombre le concediera toda su atención, lo cual significaba rendirle su mente y su cuerpo por entero. El carácter autoritario del marqués le exigía mandar no solo a sí mismo, sino a cuantos lo rodeaban. Sus pensamientos se desviaron de Madalena hacia Shikara. Comprendió que bajo su frágil apariencia se escondía una voluntad de hierro.
estaba decidida, como lo había estado al escapar de su tío, a permanecer al lado de él y, de ser posible, hacer que la llevara al Cairo. «No haré tal cosa», exclamó el marqués en voz alta. Pero había cierta falta de convicción en sus palabras. Sus defensas comenzaban a derrumbarse, pues le costaba trabajo abandonar a Shikara a su suerte. El yate encontró un tiempo muy bueno en el Mediterráneo. Hacía frío de noche, pero durante el día brillaba el sol, y cuando salieron de Gibraltar con las velas desplegadas y empezaron a navegar hacia el oriente, los días se hicieron más calurosos. Shikara pudo usar los vestidos que había comprado para Egipto, llevando solo un chal sobre los hombros para protegerla del fresco de la brisa marina. El marqués pasaba en cubierta todas las horas del día, y Shikara, al observar su rostro bronceado, se dijo que se veía más apuesto aún que antes. A medida que se acercaban a Algeria, Shikara se sentía cada vez más temerosa y oraba por no verse obligada a continuar su viaje sola. «Lo amo. ¡Ay, Dios mío, cuánto lo amo!», se confesó a sí misma. Pero como temía que él pudiera adivinar sus sentimientos, se obligó a ser más agresiva que de costumbre en sus discusiones. Con frecuencia lo dejaba solo, cuando en realidad hubiera podido encontrar una excusa para estar con él. Todos los días, durante sus conversaciones, a la hora de comer, aprendía un poco más de él. Cuán diferente era de cualquier otro hombre que ella hubiera conocido. Cuando Shikara le habló de su padre, el marqués se mostró muy interesado, y ella se refirió a las muchas cosas que él había descubierto en diferentes naciones y el motivo de su partida a Egipto. «¿Quién es el hombre con el que debía encontrarse su padre?», preguntó el marqués. «Es un francés, Auguste Mariette. Papá lo conoció cuando estuvo en el departamento egipcio del Louvre, y ambos acostumbraban sostener largas conversaciones juntos». Shikara se detuvo para decir: «Es mucho más joven que mi papá, así que en cierta forma la amistad entre ellos era bastante sorprendente. Creo, sin embargo, que Monsieur Mariette es muy inteligente, a pesar de que mi papá decía con frecuencia que la mayor parte de los hombres que trabajan en museos se vuelven tan aburridos y polvosos como las antigüedades que manejan». Cuando ella se detuvo, el marqués le dijo: «Continúa con tu historia, Shikara». «Bueno, hace más de un año, Monsieur Mariette le escribió a mi padre. Él no sabía que su amigo ya no estaba en Francia, porque había sido comisionado por el Louvre para ir al Cairo a comprar unos manuscritos cópticos. En la carta le decía a mi papá que se había dado cuenta de cómo los tesoros antiguos estaban siendo saqueados y que le interesaba mucho más hacer algo para remediar esta situación que regatear con los anticuarios». «¿Y qué opinó tu padre acerca de eso?». «Mi papá decía siempre que era una verdadera desgracia que los países que poseían tesoros arqueológicos, como Egipto, no se preocuparan de conservarlos». «Ya he oído eso antes», comentó el marqués. «Mi mamá solía echar pestes contra los arqueólogos, turistas y excavadores que, llevados de su manía de coleccionistas, roban en monumentos antiguos tumbas y templos